Se cree que ciertos seres sobrenaturales, como brujas o demonios disfrazados, no pueden entrar a una casa sin una invitación verbal. Esta creencia está presente en leyendas mexicanas, del Caribe y hasta en el folclore europeo. Según la tradición, decir "puedes pasar" abre un vínculo espiritual que les da permiso para cruzar el umbral, ya sea física o energéticamente. Mi madre me tuvo a los 15 años. Sus padres la corrieron de la casa y, por lo que sé, parte de su embarazo lo pasó con la familia de mi padre, quien tenía la misma edad que ella. Al final se pelearon y se separaron. Yo no lo conocí, pero quiero decir que mi madre no era el tipo de madre que ama y cuida a sus hijos. Entiendo que ella era una niña, pero sé que un adolescente es capaz de saber que sus hijos necesitan cosas básicas. A diferencia de muchas madres solteras que luchan día a día para que a sus hijos no les falte lo básico, y a menudo anteponen las necesidades de sus hijos a las suyas, mi mamá era todo lo opuesto. Era una persona muy problemática, y esa era la principal razón por la que nos mudábamos tanto. Casi siempre tenía problemas con todos los vecinos. Eso sin mencionar que, como muchas veces tenía hambre, me veía en la necesidad de ir a las casas, ya sea a pedir comida o, muchas veces, a robarla. Yo tenía 7 años cuando mi mamá se volvió a embarazar y poco después de cumplir los 8 años mi hermano nació. Por alguna razón, yo creía que el nacimiento de mi hermano iba a traer muchas cosas buenas a mi vida. No solo porque pensé que no iba a estar sola, sino porque, debido a que mi mamá tuvo que quedarse en casa unos días después del parto, algo dentro de mí comenzó a decirme que así iba a ser para siempre. Pero no, apenas se sintió mejor, volvió a su vida normal. Por lo general, mi mamá trabajaba y salía mucho de fiesta. Había días en los que no llegaba a la casa. Con 8 años me volví prácticamente la madre de mi hermano. Vivía con mucho estrés y poco después de que él nació nos volvimos a mudar. Esta vez a una vecindad que era tal vez la más fea en la que habíamos vivido. Era tan precaria que parecía que el edificio no estaba muy estable y si temblaba podría caerse. Solo tenía un cuarto. Recuerdo bien que apenas llegamos, mi mamá la llamaron por teléfono unas amigas y me dejó ahí, mientras todas las cosas que teníamos aún estaban en cajas afuera. Me ordenó meterlas al mismo tiempo que tenía que vigilar que mi hermano no gateara hasta las escaleras. Trataba de apurarme, y mientras hacía esto comencé a sentirme muy rara, como cuando sientes que alguien te está viendo. Volteé hacia donde sentía que provenía y pegué un salto del susto, porque en la ventana de la casa de al lado estaba una cara asomándose. Era de una mujer muy anciana, llena de arrugas, y notó que me había dado cuenta de su presencia. Cerró la cortina. No quise prestarle mucha atención. Después de todo, ya estaba acostumbrada a vecinos mirones, solo que a los segundos de que cerró la cortina, ella salió de su casa. Me saludó con mucha amabilidad, sonrió y me preguntó si necesitaba ayuda. Todo en su postura y por lo que decía, así como el tono en el que lo hacía, era claro que estaba siendo amable. Tal vez había visto lo que mi mamá había hecho. Estaba más que acostumbrada a recibir compasión de personas que veían cuál era el trato de mi madre hacia mí. Pero en esta ocasión era diferente. No importaba lo que decía ni qué tan amable sonara, algo dentro de mí despertó todas las alarmas. Yo era muy pequeña y no sabía identificar muchas de las cosas que sentía, pero fue casi como si mi instinto de supervivencia me gritara que debía alejarme de esa mujer. De manera educada, le dije varias veces que no necesitaba ayuda y que mi mamá iba a regresar pronto. Esto con la intención de asustarla, pero ella no me hacía mucho caso. Seguía acomodando las cajas. No entraba a la casa, solo las empujaba con su pie hacia adentro, pero de pronto vio a mi hermano. Yo lo había colocado adentro de una de las cajas más grandes que teníamos para que no se fuera gateando. La caja estaba tal vez a unos 30 centímetros dentro de la casa, y parecía que ella iba con toda la intención de querer cargarlo. No entró,
pero me dijo que por favor se lo pasara porque le gustaban mucho los bebés y quería besarlo. Se me hizo muy raro la forma en que lo dijo. No sabía cómo decirle que no. Me costaba mucho poner límites a esa edad, así que fingí que no la había escuchado y seguí con lo mío. Pero ella insistió. Creo que me preguntó si no confiaba en ella o si me había dado alguna especie de impresión equivocada, porque ella solo quería ayudar. Me dijo que yo le recordaba a su nieta y que solo quería lo mejor. En un intento desesperado para que me dejara en paz, le dije que no era por ella, solo que mi mamá nos cuidaba mucho a mi hermano y a mí, y no le gustaba que habláramos con extraños. Solo había tenido que salir un momento, pero iba a regresar, y si veía que estábamos hablando con ella, nos iba a regañar. Creo que ella no supo qué responder a esto, y yo aproveché su estado de confusión para decirle que mi mamá terminaría de meterlo más pesado después. Entré a mi casa y cerré la puerta, pero a pesar de que hice eso, yo podía sentir como esa mujer seguía ahí afuera. Ni siquiera me atreví a asomarme por la ventana porque sabía que la iba a ver en algún momento. Escuché que revolvió algunas de las cajas con nuestras pertenencias, pero no me atreví a salir. Al cabo de un rato se fue. Me quedé con mi hermano por otro rato y después me pidió comida. Solo que no tenía nada, tenía unas cuantas monedas. Pero me daba mucho miedo salir porque sabía que eso significaría que tendría que dejar a mi hermano solo. Y tampoco estaba muy segura de dónde había una tienda cerca, por lo que tal vez me iba a tardar más de lo debido. Me dolían las tripas, él estaba llorando, pero yo me rehusaba a salir hasta que tocaron a la puerta. Lo primero que hice fue asomarme a la ventana y vi que era esa mujer. Muy rápido intenté ocultarme, pero ya había sido muy tarde porque ella se había percatado de mi presencia. Volvió a tocar y me dijo que ya me había visto. También me dijo que me llevaba comida. Abrí la puerta y ella traía un plato con mole verde. Olía muy bien, sobre todo porque básicamente había estado sobreviviendo de sopas instantáneas por más de un mes. Me sonrió y me dijo que, de seguro, con la mudanza mi mamá no había tenido tiempo de cocinar, así que me llevaba esto para mí. Me preguntó si ya había vuelto. Le respondí que no, pero que seguro no iba a tardar nada en llegar. Tenía tanta hambre que pensé que si tenía que recibir la comida, lo haría. Solo que una vez que sostuve el plato, ella lo agarró con más fuerza y me dijo que, por educación, si alguien te lleva un plato de comida, debes invitarla a pasar. Me quedé callada. No quería hacer eso, pero ella estaba insistiendo mucho. Solo que la forma en que lo hacía no era como si ella quisiera pasar por la fuerza y yo la estuviera deteniendo. No, ella estaba en el marco de la puerta y me decía con mucha insistencia que dijera que la dejaba pasar, solo que no daba un solo paso adentro. Ella era un adulto tan imponente que en algún momento pensé que no podría detenerla si eso era lo que quería. No le dije nada. Solo solté el plato y me aparté un poco, dándole paso. Solo que con mis palabras nunca le dije que podía hacerlo, así que ella no se movió. Me quedó viendo y, aún conservando esa sonrisa amable, me volvió a decir que le dijera que la dejaba pasar. Más obligada que nada, se lo dije. Ella pareció sonreír todavía más. Casi parecía que esa sonrisa se le iba a salir de la cara. Dio como 2 pasos adentro, dándome el plato de comida, pero enseguida otra señora que vivía en el departamento de abajo subió a vernos. Ella se veía más normal y, por alguna razón, su presencia hizo que esta anciana se molestara, a pesar de que ni siquiera intercambiaron palabras o ella le dijo algo ofensivo. Solo cambió su cara amable, casi como si le hubieran impedido hacer algo que quería hacer. Se dio media vuelta y se fue sin siquiera saludar a la otra mujer, quien no le dio importancia. Fue casi como si supiera que ella era así por naturaleza. Me preguntó dónde estaba mi mamá. Me quedé callado un rato y después le dije que ya no iba a tardar. Ella me dijo que cuando mi mamá volviera yo le dijera que no estaba bien que nos dejara solos, porque en ese lugar vivían personas no muy buenas.
No tuvo que decirme ni siquiera de quién hablaba para que yo supiera que se refería a esta anciana. Solo asentí y ella me preguntó si ese plato de comida me lo había llevado ella. Le respondí que sí, y ella me dijo que lo tirara, que no le aceptara nada, y mucho menos si se trataba de algo de comer. Apenas le mencioné que tenía mucha hambre y no teníamos nada. Me respondió que en su casa tenía un poco de comida y fórmula para bebé. Fue por ellas y me las llevó. Durante todo ese tiempo en el que aquella señora me estuvo ayudando a terminar de meter las cosas, yo podía sentir cómo esta anciana nos estaba viendo desde su ventana. Solo que con todas mis fuerzas traté de ignorarla. Ya había oscurecido y mi mamá todavía no volvía. Al estar acostumbrada a esto, sabía que no debía de esperarla. Solo recosté a mi hermano a mi lado, pues los tres dormíamos en una cama matrimonial. Ya me estaba quedando dormida, eran cerca de las 10 de la noche. No sé cuánto tiempo dormí, pero a cierta hora de la madrugada, mi hermano se despertó llorando porque necesitaba un cambio de pañales. Esto era algo que yo ya hacía prácticamente dormida. Lo hice sin darle mucha importancia y después lo volví a acostar a mi lado. Ya me estaba volviendo a quedar dormida. Escuché que la puerta se abrió. Tampoco quise darle importancia, pensé que era mi madre. Espero no ser la única que puede reconocer esto, pero es todo un hecho que cuando sus padres o hermanos llegan a casa, ustedes lo saben por sus pasos, pues esos pasos no sonaban nada parecidos a los de mi mamá. Quise atribuirlo a que tal vez estaba un poco tomada. Seguí tratando de dormir y una vez que estuvo en el cuarto, ella se acostó justo al lado mío. Yo estaba acostada de tal manera en la que prácticamente estaba cubriendo a mi hermano, porque siempre me dio mucho miedo que se cayera de la cama. En cuanto se acostó a un lado de mí, casi me pude dar cuenta de que no era mi mamá. No podría hacerlo. Es más, ni siquiera estaba segura si era una persona. Y es que, aunque no la había visto, algo no se sentía bien en esa interacción. Su piel estaba helada, casi como el hielo, y su respiración también era tan fría que me hacía sentir que todo a mi alrededor se estaba enfriando. Pero eso no era lo más raro en toda esta situación, sino que al momento de que se acostó me abrazó. Mi mamá jamás había hecho eso. Creo que podía recordar exactamente cuántas veces en toda mi vida lo había hecho, y por lo general solo lo hacía si había otras personas cerca o en mi cumpleaños. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, me habló. Me sorprendió mucho porque era la voz de mi mamá, solo que en un tono diferente, un tono que ella no usaba. Lo que me dijo fue que me calmara, que me veía muy tensa, y comenzó a acariciarme la mejilla, diciéndome que debía de volver a dormir. Me decía cosas que mi mamá nunca me decía. Mentiría si digo que recuerdo exactamente qué dijo, pero sí sé que mencionó que por la mañana me iba a preparar un desayuno muy nutritivo y después iba a prepararme una lonchera para que llevara almuerzo a la escuela, cosas que mi mamá nunca había hecho y tampoco haría, pero por alguna razón también comencé a sentirme un poco extraña, porque por más que yo sabía que algo no estaba bien y que tenía que gritar, pedir ayuda, tal vez salir corriendo con mi hermano de la casa, no podía. Era casi como si cada vez que su mano tocara mi rostro, a mí me diera más y más sueño. Casi estaba a nada de quedarme dormida otra vez, a pesar del miedo que sentía por saber que quien me estaba abrazando no podía ser mi mamá. Lo que decía comenzó a cambiar, pues era como si su plan, lo que sea que fuera lo que me estaba haciendo, estaba dando resultados. Ahora parecía que ya no le importaba decir cosas que me hicieran sentir bien. Claro, aún seguía usando la voz de mi madre, pero de repente se comenzó a reír. No dejó de acariciar mi cara y dijo que era una niña muy lista y muy fuerte. Empezó a decir que cualquier otro niño ya hubiera caído desmayado, pero que me resistía, pero que sabía que pronto iba a caer. También dijo que yo no era lo suficientemente lista si es que la había dejado entrar. Se empezó a reír otra vez y siguió hablando, diciéndome que jamás debía de dejar entrar extraños, que jamás debía decirles que los dejara pasar, porque si hacía eso era una invitación de por vida.
Dejaba pasar no solo a las personas, sino a sus miedos, a sus intenciones. Terminé de cerrar los ojos, pero seguía consciente, y ella dejó de acariciar mi cara, pero siguió hablando. Ya no se dirigía a mí, por supuesto. Ahora se dirigía a mi hermano, quien no fue como yo. Él no se quedó quieto, comenzó a llorar. Sus gritos eran tan fuertes que a pesar de haberlo cuidado desde hacía meses, nunca había escuchado un llanto así. Parecía casi como si lo estuvieran matando. Ella intentaba tranquilizarlo, pero desconozco hasta el día de hoy si estaba aplicando el mismo truco de tocar su rostro, porque yo, a pesar de estar consciente, no podía ser capaz de abrir los ojos. Solo sé que lloraba, y muy fuerte, al mismo tiempo que ella intentaba tranquilizarlo. Seguía usando la voz de mi madre, pero esta no parecía surgir ningún efecto en él. Supongo que era porque mi mamá tampoco le hablaba mucho, pero ella aún así no se detenía. Se escuchaba que lo estaba arrullando. Incluso cantó un pequeño fragmento de una canción de cuna, pero mi hermano no se callaba. Y fue ahí que ella dijo que si no guardaba silencio por las buenas, lo iba a hacer por las malas. Yo seguía con los ojos cerrados, pero casi pude ver lo que hizo, y es que era obvio. Dejó de llorar, pero se seguía escuchando, y para cualquiera que hubiera estado en la habitación, aun si estuviera en el mismo estado en el que yo estaba, se hubiera dado cuenta muy rápido de que ella le había tapado la boca y nariz para que no pudiera emitir ningún ruido. Después comenzó a decirle cosas todavía más raras. Dijo que el estrés no le iba a hacer nada bien y que un bebé asustado sabía asqueroso. Le quitaba la mano de la cara unos segundos. Yo creo que para que pudiera respirar, pero apenas mi hermano tomaba el suficiente aire para llorar y gritar otra vez. Ella volvía a cubrirle la cara, diciendo que ya le daba igual, que lo haría ahí mismo. No sé cómo, porque en mi mente y para hacerme sentirme mejor conmigo misma, siempre me digo que fue por el cariño y también el sentido de responsabilidad que yo sentía por mi hermano, pero logré moverme. No fue mucho al principio, solo mis pies comenzaron a moverse como yo quería. Me levanté de la cama y vi con mucho asco que aquella mujer anciana le estaba chupando los pies a mi hermanito. Grité muy fuerte y ella me volteó a ver e intentó tranquilizarme hablando con la voz de mi mamá otra vez. Solo que en esta ocasión parecía que era una mezcla extraña entre la voz de anciana y la de mi mamá. Me dijo que volviera a dormir, pero supongo que fue por un golpe de adrenalina que tuve que recuperé casi toda la movilidad del cuerpo. Retrocedí antes de que se me acercara y salí corriendo. Dejé a mi hermano atrás como una cobarde. La primera en escucharme gritar y correr fue la vecina de abajo, la que me había recomendado no aceptar nada de esa mujer. Esa mujer y su esposo subieron a nuestro departamento, pero ya no estaba ni esa mujer ni mi hermano. Los vecinos derribaron la puerta de aquella mujer, pero no había nada ahí adentro. Jamás volví a verlo. Mi mamá tardó 2 días en llegar a la casa. La arrestaron por negligencia infantil. Solo que mi declaración no sirvió de nada. Nunca me creyeron, me mandaron con un terapeuta, el cual trató de hacerme creer por mucho tiempo que lo que yo experimenté esa noche no fue real. Dijo que alguien se metió a la casa, se robó a mi hermano, y después yo había inventado toda esa fantástica historia para darle un sentido a todo, algo que pudiera contar, algo que no fuera a olvidar, pero que debía de entender que eso no pasaba en la vida real. Pero yo sé lo que vi ese día. Yo sé que esa mujer le hizo algo a mi hermano, que no sé qué fue. Dudo que siga con vida. Mi mamá ha intentado ponerse en contacto conmigo, pero yo siempre la rechazo y la rechazaré. A pesar de saber que la que tuvo la culpa fue mi mamá por habernos dejado solos esa noche, yo no puedo evitar sentirme la única responsable. Yo la dejé entrar, ella misma me lo dijo. Yo usé mis palabras. Yo era la encargada y le dije que podía pasar. Fue como si le hubiera dado permiso para llevarse a mi hermano. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.